La Biblia responde con Evangelista Martín Orozco. Responde. La Biblia responde. Dios te bendiga. Esto es La Biblia responde. La Biblia responde es un programa traído a usted por Ministerios Evangelista Martín Orozco, con el propósito de traer el fundamento bíblico y responder preguntas, inquietudes, enfrentar el error, exponer tendencias, creencias que son tomadas como ciertas en muchas ocasiones, pero que son una flagrante mentira y engaño. Nuestro lema, todos nuestros programas lo repetimos: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Palabras de nuestro Señor Jesucristo, que conociendo que el engaño, que la mentira puede llegar al hombre, enredarlo y llevarlo a la condenación, porque una vida alejada de la Escritura es una vida que va desorientada o va orientada a la perdición. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de traer verdades fundamentadas en lo que Jesucristo enseñó, en lo que la Biblia enseña, para que estés libre del error, libre de opiniones inciertas, libre de el engaño que se trata de establecer en este mundo contra la verdad de Dios. Nuestro tema de hoy, algo controversial, porque la gente lo quiere hacer así, pero realmente está bien establecido en la Biblia. ¿Puede una mujer ser pastor o aún predicar? Bien, antes de entrar en tema, déjame recordarte que no se te olvide suscribirte a nuestro canal, darle like a nuestro video y no se te olvide la campanilla de notificaciones. La campanilla de notificaciones te va a servir para que el mensaje, una vez que lo subamos, te llegue directamente, así que no se te olvide. No se te olvide también que estamos en TikTok y estamos en Instagram, así que por favor comparte también este mensaje. Puedes hacer un corto, YouTube te da las instrucciones de cómo hacerlo, y compartirlo, colocarlo en tu estado de WhatsApp, a tus grupos de WhatsApp, para que la palabra de Dios corra, o a ese grupo cristiano que tú tienes, también lo puedes compartir. Sí, te comentábamos que no olvides nuestra página web www.evangelistamartinorozco.com. Allí vas a encontrar versos bíblicos con una reflexión, vas a encontrar peticiones de oración, vas a encontrar una revista semanal que la lanzamos este fin de semana, vas a encontrar peticiones de oraciones como mencioné y también citas. Si tú estás interesado que este servidor vaya a tu iglesia a predicar, lo haremos, así que puedes diligenciar una cita allí. También puedes encontrar todo lo referido al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Además del blog, que es un escrito semanal, y nuestro podcast, que es un audio sobre un tema evangelístico. Por favor, únete allí a nuestra página web y comparte con nosotros el predicar y el expandir el Evangelio. Nuestro tema de hoy, como les mencioné, ¿puede la mujer predicar? ¿Puede la mujer ser pastora? Para mi propia opinión, yo creo que es una pregunta innecesaria, porque la Biblia es clara, es enfática y no da lugar a duda. Pero vamos a comenzar con lo que dice el apóstol Pablo allá en Romanos, capítulo 12, versículo 1. Y dice: no os conforméis al mundo. Básicamente este es el problema que está sufriendo la iglesia últimamente. Han cedido a la presión del mundo. Recordemos que en el mundo, a partir de 1960, o de la sociedad secular, ya se viene gestando previamente, pero a partir de 1960 irrumpe un movimiento que hasta el día de hoy ha tomado bastante fuerza, se ha posicionado y ya es una manera, una filosofía de vida. Y es lo podemos decir, el feminismo, que ha pasado de ser algo, digamos,
lógico, como reclamar más derechos para las mujeres, lo que es completamente válido, hasta llegar a un punto de usurpar la identidad masculina y asumirla como propia, negando la imagen femenina, algo contradictorio. Pero no entremos en ese punto. Hay algo que el feminismo propuso en sus inicios, alrededor de 1960, 1970, en Estados Unidos, en Europa, y es la eliminación de los roles entre el hombre y la mujer. Ellos, una de las premisas de lo primero que ellos dicen es que no hay rol para hombre y no hay rol para mujer. Esta influencia se ha penetrado en la iglesia. Muchos líderes, pastores, asociaciones, convenciones han cedido a esta presión, que ha sido una presión continua, constante y muy fuerte, y ha doblegado a muchos al punto de que se quiere incluir en la iglesia ese concepto secular y mundano de que el rol o que no hay diferencia de rol entre hombre y mujer. Pues la Biblia dice que sí. La Biblia, desde el primer relato, donde establece a Adán como el líder, como con su rol de liderazgo sobre la mujer, y la mujer como una ayudante, no una subyugada, sino como igual, pero siguiendo el liderazgo de Adán, la autoridad de Adán. Sí habla de roles. La naturaleza misma lo dice. El hombre está diseñado físicamente para roles que son y que demandan en muchas veces dominio físico. La mujer más para la parte de comunicación, de comprensión y de estar en lugares donde necesariamente su presencia es indispensable. Así que partiendo de ese hecho, la iglesia ha caído en diluir estos roles y presentar la posibilidad de que hay mujeres que sí pueden predicar según estas iglesias que no tienen otro nombre sino apóstatas. Recuerden, la apostasía es una señal de la iglesia en los últimos tiempos y hoy por hoy la estamos viendo. La apostasía, en un sentido, significa apartarse de la palabra de Dios. La apostasía se puede entender en muchas veces como dejar la palabra de Dios como autoridad única de fe. En esto caen muchas asociaciones o iglesias, como por ejemplo la católica, la cual le agrega la autoridad papal o la autoridad de concilios. Ellos igualan estas dos entidades a la Biblia, cayendo en el error. Igualmente las iglesias metodistas o anglicanas, que le agregan la razón también como autoridad, o también los mormones, que le agregan el libro del Mormón, o los adventistas y los testigos de Jehová, que agregan libros extras a la Biblia. Nosotros como cristianos sabemos y entendemos que la Biblia es la única autoridad final, inerrante, inspirada por Dios para modelar nuestra fe. Partiendo de esa verdad, nosotros podemos establecer lo que la Biblia dice en cuanto a lo que la mujer puede o no puede ser pastora. Hablemos algo de estadísticas. Miren y escuchen ustedes estas estadísticas. 4.000 mujeres licenciadas y ordenadas en las asambleas de Dios. Las mujeres bautistas hay 1.200. En la metodista se han ordenado casi 2.000 y cuentan con 4.000 clérigos mujeres. La iglesia presbiteriana tiene 2.500 y la iglesia unida de Cristo tiene 1.800. La iglesia evangélica luterana no se queda atrás y cuenta con casi 1.358 mujeres ordenadas. La iglesia episcopal también se une a esta corriente apóstata y ha nombrado a 1.000 mujeres sacerdotes. Estos hechos son evidencia de la apostasía del momento. Los hombres y las mujeres del mundo han rechazado la verdad bíblica y esto los lleva a la confusión acerca de las cosas más básicas.
Como les comentaba, no conformarse al mundo. La iglesia se ve afectada por la sociedad. Así la rebelión de las mujeres en el mundo está causando similares efectos en las iglesias, y encontramos mujeres exigiendo roles de liderazgo en muchos grupos cristianos. La Biblia es demasiado clara sobre este tema para que haya confusión. El problema es que las iglesias con demasiada frecuencia buscan orientación en otras fuentes además de la Biblia. Dios ama a las mujeres tanto como a los hombres. Las mujeres son tan importantes para el hogar, la iglesia y la sociedad como lo son los hombres. En Jesucristo, las mujeres disfrutan de la misma posición espiritual y de las mismas bendiciones ante Dios que los hombres, hasta el punto que las mujeres son consideradas coherederas de las riquezas de Cristo. Hombres y mujeres fueron creados con roles diferentes. El Nuevo Testamento afirma que los hombres deben ser los líderes del hogar, la iglesia y el Estado. Las mujeres no fueron creadas para gobernar estas instituciones divinas. Los hombres fueron para ello. El profeta Isaías estaba condenando a Israel cuando dijo que las mujeres los gobernaban. Y en Isaías capítulo 3, versículo 12, lo leemos. Dios dice mediante el profeta que cuando un país o cuando una sociedad se ha apartado de Dios, cuando la sociedad ha dejado la palabra de Dios, las leyes de Dios, y falta temor en Dios, Dios los castiga con mujeres líderes. Así que si tu iglesia está gobernada, está pastoreada por una iglesia, es porque tu iglesia estaba siendo castigada por Dios. Es porque la fe que ustedes han tenido se ha perdido. Es porque ustedes no aman a la palabra de Dios y están recibiendo la retribución de su error. Isaías 3:12. Está claro, aplicable perfectamente al Nuevo Testamento. Cuando una iglesia deja de lado la palabra de Dios, cuando una iglesia abraza los patrones y las maneras del mundo, va a recibir un castigo. Y ese castigo es una mujer pastor. Una de las razones por la cual la mujer no debe predicar es porque está claramente en la Biblia. Veamos qué dice la Biblia sobre esto. En Timoteo capítulo 2, versículo del 11 al 14, dice de la siguiente manera la palabra de Dios: que la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, pero no permito que las mujeres enseñen, ni usurpe autoridad sobre el hombre, sino que esté en silencio. Porque primero fue formado Adán, luego Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, cometió transgresión. Este versículo bíblico, mucha gente quiere ignorarlo, lo dejan de lado, pero no podrán, porque esta es palabra de Dios, es palabra apostólica. Y cuando digo apostólica, no quiere decir que la escribió un apóstol, sino que Dios la inspiró mediante el apóstol. Debe ser tenida en cuenta, respetada y obedecida como el resto de la palabra. Desglosemos el versículo. El apóstol Pablo presenta dos argumentos de peso sobre la respuesta si la mujer debe predicar o debe ser pastora. Leamos qué dice la palabra allá en 1 de Timoteo 2, del 11 al 14. Que la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, pero no permito que la mujer enseñe ni usurpe autoridad sobre el hombre, sino que esté en silencio, porque primero fue formado Adán, luego Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, cometió transgresión. Este pasaje bíblico presenta el fundamento por el cual no es posible que la mujer sea pastora, porque al hacerlo está haciendo lo que el apóstol dice, está
usurpando la autoridad sobre el hombre. Una mujer en posición de liderazgo, como pastorado, como sacerdote o como obispa, está en un desafío claro a la palabra establecida por Dios. Más bien se le insta a la mujer a que aprenda en silencio. Esto es importante, que la mujer aprenda, porque ella puede enseñar en la iglesia, puede enseñar a otras mujeres, jóvenes, nuevas convertidas, puede enseñar también a niños y a jóvenes. La mujer tiene un trabajo esencial dentro de la iglesia, pero en la congregación, como pastora, eso no está permitido. Hay dos razones por las cuales el apóstol Pablo niega esta posibilidad, porque dice, porque primero fue Adán formado. Es una cuestión de que la autoridad dada por Dios a Adán no es una autoridad que él la asumió o la tomó, fue una autoridad concedida por Dios. Adán no dijo, yo soy el que mando aquí. No, Dios lo puso sobre las aves del cielo, sobre el mar, sobre las bestias de la tierra, y puso a Eva como a una ayudante. Cuando Dios creó al hombre, pensó en el hombre primero, lo pensó a su imagen y a su semejanza. Luego vino la mujer, la pensó como una ayuda idónea, con el mismo valor de dignidad, con la misma posición espiritual ante Adán, pero sujeta a la autoridad del hombre. Hay otro argumento que el apóstol Pablo da y dice, porque no fue Adán engañado, sino que la mujer, siendo engañada, cometió transgresión. El hombre, Adán, posiblemente se acercó un par de veces a aquel árbol prohibido, lo vio y se apartó, pero Eva se acercó al árbol y tuvo toda una conversación con aquella serpiente, lo que la llevó a la seducción, lo que la llevó a la rebelión y a la transgresión del mandato de Dios. La respuesta que Dios le da a Adán y a Eva muestra que la autoridad estaba en Adán. Cuando Dios los llama a Adán primero y le dice a Adán, ¿tú qué has hecho? Porque Adán, él era el encargado, Adán, él era el que tenía la autoridad y Dios se la demandó a él. No llamó a Eva ni llamó a la serpiente. Luego llama a Eva también como responsable o como coheredera, como corresponsable de la situación y les da a cada uno su castigo. Entonces es dos argumentos de peso bíblicos que da el apóstol para que la mujer no se ponga en la autoridad del hombre. Hay iglesias que sí lo hacen, hay iglesias que, como vimos las estadísticas, ponen a las mujeres como líderes y como pastores. Están en flagrante violación a la palabra de Dios, están en rebelión a la palabra de Dios, desechan la palabra de Dios, y como ellos desechan la palabra de Dios, recuerden lo que les dice la palabra, la rebelión es como hechicería. Cualquier mujer pastor es una mujer rebelde, cualquier mujer pastor es una hechicera en contra de la palabra de Dios. No importa cuán bonito, cuán elegante, cuán atractivo se vea. Recuerden que la serpiente habló de una manera astuta. La mujer tiene un sexto sentido y ella puede hablar como le habló la serpiente. Así que cuando tú estés en una iglesia donde hay una mujer pastora, escapa por tu salvación, escapa por tu doctrina, escapa porque estás ante la rebelión del hombre en contra de la palabra de Dios. En Corintios también encontramos un versículo bíblico. Dice, vuestras mujeres callen en las iglesias, porque no les permito hablar, pero se les manda a obedecer, como también lo dice la ley. Y si quieren aprender algo, que pregunten en casa a sus maridos, porque es vergonzoso que las mujeres tengan algún papel de liderazgo en la iglesia, hablen en la iglesia. ¿Salió de ti la palabra de Dios? ¿Os llegó solo a vosotros? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Esto no es mi opinión, no es la opinión de Pablo, es el mandamiento directo
de Jesucristo. La mujer no puede ser pastor en la iglesia. La mujer no puede predicar. Es vergonzoso para el cuerpo de Cristo. La autoridad es la autoridad de obediencia que Dios le dio al hombre, que el hombre tiene que someterse a Jesucristo y la mujer al hombre. Este es el orden establecido por Dios. Es importante que no signifique que las mujeres de la iglesia se van a someter a todos los hombres de la iglesia. No quiere decir eso. Quiere decir que las mujeres de la iglesia y los hombres de la iglesia tienen que estar sometidos a los pastores, a los presbíteros, a los ancianos, a los líderes establecidos por Dios en la iglesia. Estimado hermano, esta es la palabra de Dios. Estimémosla, tomémosla como prioridad y como regla de nuestra fe y Dios te va a bendecir. La Biblia responde con Evangelista Martín Orozco.